Yo salí bastante confundido y no sabía qué estudiar. Y comencé a estudiar una carrera, pero que no era la que yo quería que era. Doctor, es un honor desde el Frente Crítico Universitario tenerlo presente en esta entrevista número 10, que es una de las entrevistas presenciales que actualmente estamos realizando para poder incentivar el estudio y pues que los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas estén más entendidos sobre el tema y tengan mayor incidencia en lo que vendría a ser su formación profesional y académica. Bueno, le explico los ejes temáticos que vamos a realizar el día de hoy. Es primero un bloque de preguntas subjetivas acerca de su vida profesional, su formación académica, y posteriormente las preguntas objetivas acerca de su obra, el bestseller y el Tratado de Derecho de las Personas. Bueno, comenzamos con las preguntas subjetivas. ¿Qué lo llevó a elegir la carrera de Derecho sobre otras carreras universitarias? Buena pregunta, porque yo no podría decir de que esta es una profesión, una carrera de que yo la tuve predefinida desde la época del colegio. Porque yo del colegio, y siempre le digo a mis alumnos, yo salí bastante confundido y no sabía qué estudiar. Y aparte saqué cursos aplazados, tuve que rendirlos en verano, y se me pasó pues las postulaciones de las universidades que yo tenía identificada, que era la Universidad de Lima y la Universidad Católica, pero no sabía qué iba a estudiar. Y comencé a estudiar una carrera que me ha servido mucho, pero que no era la que yo quería, que era educación. Y estudié 5 ciclos de educación. Y luego pido mi traslado a Derecho, porque obviamente no me veía yo en la carrera de educación. Y termino estudiando Derecho y obviamente las primeras clases me fascinaron. Dentro de esta, digamos, nuevo mundo que era el jurídico, el legal, terminé estudiando toda la carrera, ¿no? ¿Por qué decidió especializarse en Derecho Civil y qué mensaje le daría a ustedes a las personas que ahorita están cursando la carrera de Derecho en las diferentes universidades y no se deciden por qué rama del Derecho seguir su profesión? Yo terminé especializándome en Derecho Civil, yo creo que por una razón natural de mi época, ¿no? Porque yo estudio Derecho en la década de los 80s, ¿no? Y era en ese momento, como lo sigue siendo ahora, pues el curso madre, ¿no? o vertebral de toda la carrera. Pero me apasionaron tanto los cursos, y fueron tantos los cursos que llevé, que terminé especializándome primero en familia, luego en personas, y he entrado poco a poco, con el tiempo, a otras áreas del derecho civil, como es reales, como es prescripción y caducidad, y ahora que estoy escribiendo también sobre sucesiones. Entonces, entre comillas, me especialicé en Derecho Civil, pero básicamente en algunas áreas, porque el Derecho Civil pues, es muy amplio, ¿no? Ahora, la gran pregunta es si hay una especialidad en Derecho Civil en general o si hay una especialidad en particular del Derecho Civil, ¿no? Porque hay, por ejemplo, profesionales que te dividen el Derecho Civil en Derecho Civil patrimonial, Derecho Civil extrapatrimonial, cosa que a mí esa metodología, por ejemplo, no me cuadra mucho, pero sí, mi interés por el derecho civil surge desde la propia universidad y por la gran influencia que he tenido yo del maestro Carlos Fernández Cesareo, ¿no? Correcto. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió no solo ejercer su rol como de la carrera, ¿no? Como abogado, sino también asumir el rol de docente e investigador? Mi incursión en la docencia comienza desde mi época de alumno en la Universidad de Lima, cuando yo me recibo de bachiller
siendo alumno todavía, un profesor me dio la oportunidad de colaborar en su curso, que era un curso de Derecho Agrario, para explicar, para conversar con los alumnos el gran tema de la reforma agraria, la gran política, esto que en ese momento se aplicaba y cómo funcionaba el tema de las tierras en ese momento. Me dio esa gran oportunidad y luego he pasado yo a otros cursos como asistente de cátedra, como jefe de práctica, luego como profesor auxiliar y luego como profesor titular de varios cursos. Pero la docencia yo creo que es digamos, lo que yo más me entrego. Creo que es lo que yo más me identifico y es lo que a mí me apasiona hacer, ¿no? Yo me veo más que como profesional, me veo más como docente y como investigador. Pero claro, yo toda mi vida he ejercido la profesión. He practicado desde los primeros años de facultad y hasta la fecha no he parado de ejercer la profesión. Y creo que hay una simbiosis entre el aspecto académico y el aspecto profesional que no se pueden desvincular, ¿no? Pero mi inicio en la cátedra y mi inicio en la docencia es ese, ¿no? Y más o menos, digamos, ya cuando yo comienzo a escalar posiciones en la docencia, que me inicio en la Universidad de Lima, casi paralelamente también comencé a enseñar en San Marcos, ¿no? Igual bajo el mismo esquema, ¿no? Asistente de cátedra, jefe de práctica, profesor contratado, hasta que finalmente fui profesor nombrado por concurso en San Marcos, ¿no? Interesante. ¿Qué tanto considera que ha influenciado Fernández Cesarego en su vida profesional? Bueno, Fernández Cesarego es una influencia determinante en mi vida, ¿no? Yo recuerdo haber estado haciendo mi tesis de bachiller y tenía que hacerle pues una pregunta al profesor Fernández Cesarego, de quien había escuchado hablar tanto, acerca de la intimidad de una persona frente a la exigencia de las pruebas genéticas para determinar una paternidad. Entonces, un profesor de familia, que ayer me di con la ingrata noticia de que ha fallecido, el profesor Nelson Reyes Ríos, me dice: Barsi, búscalo a Fernández Cesarego y hazle esa pregunta. ¿Qué opina él acerca de la intimidad en las pruebas biológicas de paternidad? Entonces busqué el horario de Fernández Cesarego y lo esperé saliendo de clase, y salía él de clase, y como toda su vida él siempre apurado de un sitio a otro sitio, le hice la pregunta a mitad de camino, mientras que él se dirigía a su carro, y le comencé a explicar todo el tema, y me dijo, muy interesante, me dijo, búsquele mañana en el centro de investigación. Y lo fue a buscar al maestro. Yo tendría pues 22 años, 23 años, ¿no? Y lo fui a buscar y me quedé fascinado del desprendimiento, de la entrega y de la dedicación que le dio pues a un simple alumno, ¿no? Un hombre con tanta trayectoria. Y me sirvió mucho. Y luego, un amigo, un gran amigo que yo tuve en la universidad, luego que yo me recibí ya de bachiller, tuvo la gentileza de presentármelo formalmente, ¿no? Y yo le comenté al maestro esa cita que tuvimos en algún momento, y la recordó. Y me preguntó qué estaba haciendo en ese momento, y le dije, bueno, estoy dictando este curso acá en la universidad como ayudante, estoy trabajando en mi estudio, y me dijo, véngase a trabajar al centro de investigación. Sin conocerme. Y así fue pues una amistad con Fernández Cesarego de toda la vida,
un hombre muy desprendido, que él siempre dijo que lo único que dejaba él de sus grandes trabajos era haber formado alumnos, ¿no? Ese era el gran lema de Fernando de Sarebo, ¿no? De los maestros que ha tenido a lo largo de su vida, ¿cuál es la enseñanza que más le ha servido? A mí me han marcado muchos profesores, ¿no? Muchos profesores me han marcado, y eso yo creo que se ve representado por ese desprendimiento que tienen muchos profesores, ¿no? De darse de su tiempo para estar con los alumnos, para aconsejarlos, para guiarlos, ¿no? Para aconsejarlos. Entonces, eso me ha motivado mucho a mí de varios profesores, ¿no? Que más allá de enseñar, lo que han buscado es transmitir sus experiencias de vida, ¿no? Y eso lo he visto yo en la Universidad de Lima y también en la Universidad de San Marcos, que sin yo haber estudiado en la Universidad de San Marcos, yo iba a San Marcos a la biblioteca para hacer mi tesis, ¿no? Porque la biblioteca de San Marcos en Derecho es extraordinaria, ¿no? Y ahí me cruzaba con algunos profesores, ¿no? Y yo les preguntaba a los profesores, y algunos se daban su tiempo, y eso a mí me parecía, pues, fabuloso, ¿no? ¿Cuál es su obra de la cual se siente más orgulloso y por qué? Bueno, no quiero tomar las palabras de Fernández de Sarebo, pero yo me siento muy orgulloso de mis alumnos, ¿no? De lo que ellos logran, de lo que ellos conquistan, de lo que ellos, de los éxitos de ellos, ¿no? Yo creo que lo mejor que hago yo es enseñar y dejar experiencias. Pero si tú me preguntas de una obra física o de una obra material o de una obra intelectual, yo le tengo mucho cariño a un libro que escribí hace mucho tiempo, que es El Derecho Médico Peruano. Es un libro muy bonito que me lo encargaron a mí la International Encyclopedia of Law, para que yo presente un análisis de cómo se desarrolla la medicina y su relación con el derecho en el Perú. Y es una obra que forma parte de esta gran enciclopedia y que salió traducida al inglés, y luego yo la presento acá. Es una obra muy bonita que yo escribí, con la ayuda también del maestro Fernández de Sarebo, ¿no? Pero claro, creo que la obra que más me identifica a mí es mi Tratado de Derecho de las Personas, que tiene la vena, o que en él fluye toda la tendencia de Fernández de Sarebo, ¿no? Porque está reflejado en él el pensamiento que él instruyó a lo largo de tantos años. Claro, y es un libro que justamente vamos a tocar en el siguiente bloque, pero antes, una pregunta más. ¿Tiene algunos proyectos de futuras obras en mente? Sí, yo estoy escribiendo, o estoy tratando de escribir un tratado de derecho civil, ¿no? Ese es mi gran proyecto. Tengo mi tratado de personas, tengo el tratado de familia, tengo el tratado de derechos reales, tengo el tratado de prescripción. Estoy avanzando el tratado de la parte introductoria del derecho civil, en la cual trato las normas del título preliminar. Entonces, ese es mi gran proyecto, escribir un tratado de derecho civil, porque en el Perú no tenemos un tratado integral del derecho civil, ¿no? Ese es el gran proyecto que yo tengo, que estoy planificando este proyecto de la mano con los proyectos de investigación que tengo en la de Lima y que tengo en San Marcos, que hoy exigen a los profesores no publicar libros, sino artículos científicos en revistas indexadas, ¿no? Lo cual te toma también un tiempo y es otra vertiente de investigación, que no puedo dejarla porque es lo que la universidad me exige a mí como investigador de la de Lima y de San Marcos, ¿no? Pero de la mano
ese es mi gran proyecto. No estoy escribiendo más cosas que solo eso. Hola a todos, te queremos hacer recordar que te suscribas al canal. También si le das like y activar la campanita de notificaciones, nos apoyas a seguir creciendo trayendo contenido. Ahora sí, disfruta del video. Ingresamos al segundo bloque de preguntas subjetivas, bestseller y del libro Tratado de Derecho de las Personas. Primera pregunta. ¿Qué lo llevó a escribir el Tratado de Derecho de las Personas? Este tratado se comienza a escribir producto de mis clases de Derecho Civil, que yo a los chicos siempre les hacía pues en la pizarra diagramas, ¿no? Esquemas, para que ellos entiendan la institución que iba a explicarles, ¿no? Y luego los alumnos se pasaban los resúmenes de la clase. Y yo les pedía los resúmenes. Y fui así almacenando mis diagramas, mis resúmenes, los comentarios, y llegué a tener pues 4 files palancas de todo mi curso de Derecho de las Personas. Y tuve una alumna, Elaisha Mubarak, que un día me dijo, yo lo ayudo en transcribir estos materiales. Y me lo puso ella todo en un Word. Pero yo no sabía si estaba en el momento de publicar un libro. Y le conté a Fernández Arego lo que había hecho, lo que tenía, y Fernández Arego me dijo, es el momento que usted saque su libro de Derecho de las Personas. Y eso me animó en sentarme, en trabajar, en pulir, en concretar este tratado, que su propio nombre lo indica, ¿no? O sea, trata, expone, presenta de manera muy general lo que es el derecho de las personas. Muy general, ¿no? Es una vista panorámica del derecho de las personas, porque eso es un tratado. Y no es nada fácil porque hay mucho movimiento, mucho cambio, ¿no? Mucha alteración en este tema, porque claro, está de por medio pues la persona, y la persona es cambiante, y está de por medio la sociedad, y la sociedad es cambiante, y está de por medio pues toda la influencia, la tecnología, la genética, la biología, la política, la religión. Entonces me cuesta mucho mantenerlo actualizado. Pero así surge. ¿Y el pensamiento de Fernández Arego influyó en la obra? Sí, es más, la obra, en una de sus primeras páginas de presentación, se hace mención de que esta obra se presenta en base a la influencia del pensamiento de Fernández Arego, el autor. ¿Cómo percibe a la persona desde el punto de vista jurídico? Bueno, la persona es un sujeto de derecho. Es el centro de referencia o el centro de imputación de derechos, de deberes, de obligaciones, de facultades y de atributos. Y en virtud a estos, se puede desenvolver, desempeñar y realizar en sociedad y lograr su proyecto de vida. La persona es el actor principal de la sociedad y por tanto el actor principal del derecho. Entonces el derecho gira en torno a la persona justamente para poder permitir ese interactuar, ese interrelacionamiento con los demás, ¿no? Y poder satisfacer sus necesidades y lograr sus intereses. ¿Dentro de nuestro ordenamiento jurídico considera que sujeto de derecho y persona son lo mismo? No, porque la persona es un sujeto de derecho, pero no todo sujeto de derecho es persona. Porque el concebido no es persona, pero es sujeto de derecho. La persona jurídica es sujeto de derecho, pero no es persona. El ente no personificado es sujeto de derecho, pero no es persona. Esta es una clasificación o una taxonomía bien interesante que ha sido incorporada en el Código Civil, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, coloquial o amical o textual, se utiliza como sinónimos, sujeto y persona. Pero desde el punto de vista doctrinario, ¿no? Del estructo jurídico,
son dos cosas totalmente distintas, son instituciones totalmente distintas. Con respecto a nuestro ordenamiento jurídico, ¿usted cree que ha sido claro con respecto al inicio de la vida y la tutela de este derecho? Y no, y es que el ordenamiento jurídico no tiene por qué, plantearse esa situación, porque eso ya queda en un tema doctrinal o en un tema jurisprudencial de acuerdo a la dogmática o a los principios que rige una determinada sociedad. En nuestro Código Civil nos dice que la vida humana se inicia con la concepción. Y la pregunta es, ¿cuándo hay concepción? Los códigos y las leyes no tienen que decir el momento exacto, eso tiene que decirlo la doctrina o la tendencia jurisprudencial que sobre el particular se dé en este caso, ¿no? Lo que sí te podría decir es que la tendencia en nuestro medio es pro vida, es una tendencia bioética, proteccionista, garantista y pro homine. Y se entiende que si bien la vida se inicia con la concepción es el momento exacto en el cual se produce la unión del espermatozoide con el óvulo. Pero toda esta explicación no tiene que darla la ley, sino la interpretación, la dogmática, la doctrina y las tendencias jurisprudenciales que sobre el particular se vayan dando, ¿no? ¿Usted comparte la posición de la existencia de los usos o ejercicios abusivos del derecho? Sí, porque el derecho de la persona no es otra cosa que una prerrogativa que te concede la ley para que tú puedas cumplir un determinado fin, ¿cierto? Lograr un determinado interés. El derecho de la persona viene a ser, una capa, o viene a ser un escudo o un manto protector del individuo. Es el derecho de la persona. El derecho de la persona te confiere una determinada situación para que tú puedas realizarte en la sociedad. Pero tú no puedes sobreejercer un derecho. Tú no puedes extralimitar un derecho. Porque no hay derecho absoluto. Los derechos son relativos. Y de ahí viene el viejo principio que mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Entonces hay límites en el ejercicio de los derechos. De ahí que surge esta famosa institución constitucional, que es el abuso del derecho, ¿no? Que surge históricamente del ejercicio abusivo del derecho de propiedad en Francia, que se hablaba de la propiedad absoluta. Entonces yo agarré y construía pues una gran chimenea en mi jardín porque detestaba a mi vecino. Entonces los humos, los hollines, el calor perjudicaban a mi vecino, pero yo lo estaba haciendo en mi propiedad. Era mi propiedad, el ejercicio de derecho de propiedad. Y ahí surge esta institución del abuso del derecho. El abuso del derecho surge del derecho real y luego se traslada a un principio general del derecho. ¿La incapacidad está relacionada más a un plano físico o moral? Ya no hablemos de incapacidad. Ahora hablamos de discapacidad. Porque el término incapaz es un término peyorativo, denigrante, vejatorio, ¿no? Humillante. In es sin. Pero toda persona es capaz. En primer lugar, porque es un sujeto de derecho. Y en segundo lugar, que por una disminución física, por una alteración mental, tú no puedes distinguir a las personas entre quienes sí y quienes no. Y esa es la nueva tendencia que existe en nuestro derecho civil, de acuerdo al decreto legislativo 384, que toda persona mayor de 18 años es capaz, incluso las personas con discapacidad. Entonces hay un nuevo tratamiento de este tema que ya tiene buenos años, porque está aprobado esto en el 2018, pero en verdad poco se conoce.
¿no? Pero lo que hoy día hay que rescatar es que la persona con discapacidad tiene exactamente los mismos derechos y tiene toda la capacidad para poder interactuar en su vida de relación jurídica. ¿Es necesaria la voluntad expresa de ambos cónyuges para la realización de actos jurídicos? Depende. Porque hay actos jurídicos simples, sencillos, rutinarios, domésticos, cotidianos, en la que no es necesario pues la intervención de mi mujer. Mi mujer me acaba de llamar por teléfono y me ha dicho, he comprado esto, y yo no le he dicho nada porque son actos de gestión. Pero hay actos de disposición, más complejos, que sí requieren la intervención de ambos cónyuges, ¿no? Entonces hay actos que requieren, hay actos de disposición que requieren intervención de ambos cónyuges y hay actos de disposición que no requieren intervención de ambos cónyuges porque estos segundos pueden ser, de cautela, de protección, de administración, ¿no? O de gestión, o de gerenciamiento de la propia sociedad conyugal, y otros actos de disposición que implican, por ejemplo, la venta, ¿no? De una casa. Ahí sí necesitas una intervención de ambos cónyuges. Entonces, la respuesta es, depende de la complejidad del acto jurídico que vayan a celebrar los cónyuges. Teniendo en cuenta los avances de la contemporaneidad y el empleo de técnicas asistidas de reproducción, ¿qué es lo que determina la maternidad? Bueno, existe un viejo aforismo romano que nos dice mater semper certa est, etiam si vulgo concepteris. En términos sencillos es que la madre es aquella que da a luz y el parto precede al vientre y que la gestación es un hecho visible. Pero esta es una posición o una definición biologicista, ¿no? Propia de la época de los romanos, y que hoy ha sido total y absolutamente desplazada por una tendencia socioafectiva, en la que la maternidad y la paternidad no se mide por quién pare, por quién gesta, ¿no? o por quién genera la concepción, sino que la paternidad y la maternidad se determina y se genera básicamente por el afecto, por el interés, por la voluntad, por el deseo de quién quiere ser padre, quién quiere ser madre, quién requirió la técnica. Entonces, la determinación de la filiación en técnicas de reproducción humana asistida no se da por el parto, no se da por el efecto de la prueba genética, sino por quién pidió la técnica. Es el gran principio de la socioafectividad. Bueno, doctor Barsi, esas son todas las preguntas que teníamos para realizarle el día de hoy. Le agradecemos nuevamente de habernos recibido en su oficina, de habernos brindado la oportunidad de poder entrevistarlo y de darles a conocer una vez más a todos los alumnos de la Facultad de Ciencia Política y Derecho de las distintas universidades, tanto de la San Marcos como la de Lima, de la Católica, que estén interesados y que hayan escuchado o hayan leído sus libros y pues de su persona. No sé si usted tendría algunas palabras más para finalizar la entrevista que pueda dirigirse a sus alumnos o a las personas que nos están viendo. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a ustedes por esta gran iniciativa, agradecerles haberme escogido a mí para conversar de estos temas tan apasionantes y haberles contado un poco de mi vida. Siempre es bueno saber cuál es el interés de un profesor, de un investigador, y ver cómo puede transmitir sus proyectos, ¿no? Que realmente los felicito y se los agradezco. Bueno, sin nada más que decir, esta fue la entrevista número 10 del Frente Crítico Universitario con el doctor Enrique Barsi Rodríguez. Muchas gracias.